Buenas tardes a todos. Primero, pues agradecer a Julián por acompañarnos hoy. Yo le voy a dejar la presentación, pues, del mismo a él, precisamente para que nos cuente un poco quién es y qué ha hecho y que pueda luego, pues, continuar con lo que nos va a contar hoy en su charla. Les pido por favor a los asistentes que vayan dejando sus preguntas en el chat para poderlas resolver al final. Juli, Bueno, adelante. muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Julián Monsalve. Yo soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy docente en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los últimos años me dediqué a la arquitectura del paisaje, al diseño del paisaje y pues realicé un trabajo de investigación que es el que les quiero compartir el día de hoy en relación pues como al tema de componer el lugar, que es el que trabaja el taller 2 en el que me han invitado hoy. Yo quiero compartir algo que es como muy personal, que comparte como la esfera personal y la esfera regional, que fue algo que yo nunca me imaginé como desarrollar cuando era estudiante de pregrado, cuando estudiaba arquitectura, que se relaciona con una disciplina que es autónoma, no es una rama de la arquitectura, pero sí es una disciplina muy afín que se llama arquitectura del paisaje. Y el día de hoy pues les quiero compartir esa experiencia investigativa, está publicada, hay un par de artículos, les puedo compartir y les hablaré pues del álbum de paisajes, que es una metodología local de valoración de los paisajes culturales. Como les digo, es una tesis magistral, la quiero como ablandar o la quiero suavizar, poner en un lenguaje cotidiano de manera que la puedan aplicar a sus proyectos o que les deje algunas ideas de cómo llevarla a sus lugares de estudio. Les voy a contar un poquito. La Muñoz es una vereda en Santa Rosa de Osos, hace parte del paisaje lechero de Tierra Fría en el norte de Antioquia. Mi familia es originaria de esa vereda, pues, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, hasta mis tatarabuelos, habitan pues en esta región hace muchos años y yo soy la primera generación que nací en Medellín, que nació pues aquí en la ciudad. Julián, yo no te estoy escuchando bien. ¿Seré yo solo? Todos están escuchando. Yo sí lo escucho. A ver, de pronto, ¿qué será? Los demás, ¿cómo me están escuchando, porfa? Dicen que con eco, algunos. Me cuentan, porfa, ¿me están escuchando bien? Dicen que con eco. Alguien dijo que te escucha con eco. Listo, Mateo dice que se escucha, Andrea dice que se escucha con eco, listo, muy bien, lo voy a bajar aquí al audio, a ver si de pronto ahí se escucha mejor, David, o igual. Yo te escucho bien, Julio, creo que. Okay. ¿Se está viendo la diapositiva completa? Sí, estamos como en una aerofoto. Listo. Bueno, me voy a acercar un poquito más a ver si escuchan mejor. Bueno, les cuento entonces, esta es la vereda La Muñoz, esto es paisaje lechero de Tierra Fría. El paisaje lechero es una zona homogénea de paisaje en el altiplano norte de Antioquia. La finca o la vereda en la que nosotros hemos vivido se llama La Muñoz, está entre Ríos, que celebra las fiestas del paisaje, y Santa Rosa de Osos, que celebra las fiestas del atardecer. Haciendo la investigación, pues me encontraba que estaba situado en un lugar en el que el paisaje y el atardecer eran algo muy importante. Es un lugar que además pertenece a una cuenca en el que descubrí que éramos una población ribereña, que era algo que yo nunca había entendido, y es que pertenecemos a una cuenca, que es la cuenca de Río Grande.
un río que nace en los llanos de Cuibá, que tiene como fondo de paisaje la cordillera de Belmira, donde está el páramo de Belmira. Es una zona colinada de la meseta norte. Este es un altiplano colinado, no es una planicie, no es una llanura, sino que es un altiplano colinado entre cordilleras. Esta región de paisaje se sitúa en este piso montano bajo, que es la tierra fría. Se encuentra entre 2.000 y 3.000 metros de altura, con una parte que supera los 2.000 metros de altura. Y pues es muy conocida por el páramo de Belmira, ¿cierto? Es como el hito más importante, digamos, de esta región, porque en términos de paisaje es atractivo, es un páramo, tiene una riqueza biológica pues excepcional, que son los frailejones y el matorral paramuno. Sin embargo, yo no estaba en este lugar excepcional, sino en unas fincas con potreros, en las que yo me fui encontrando como unos guiños que yo veía en el paisaje, que eran esas mesetas, esos potreros, esas zanjas y acequias, los amagamientos, el Río Grande, la represa del Río Grande, como unos pequeños hitos paisajísticos del día a día. Para de pronto los que no conocen, Río Grande es la represa que nos abastece de agua potable y de energía. Y esta es la represa en la que se recogió toda esa agua pues, a mediados del siglo XX, también gracias a la mejora de las carreteras. Es el agua que baja a la tasajera, el excedente de esa agua es la que alimenta el Parque de las Aguas. Y esta es la forma de ese embalse de Río Grande, que es un paisaje artificial de agua. Es un paisaje construido por el ser humano, ¿cierto? Nosotros dependemos plenamente de ese paisaje en las ciudades, pues para aprender el computador, para bañarnos, para alimentarnos. Y es un paisaje productivo, es un paisaje que produce leche y agua al mismo tiempo. Pues digamos que lo más importante es como la aptitud hídrica, que se da porque está en una altura, un piso térmico frío, está por encima de los 2.000 metros, con una humedad altísima de casi el 100%, una temperatura promedio de 10 grados en la noche, y eso le permite a la gente tener una fuerte producción lechera, que es como el principal ingreso de la economía familiar. O sea, mis primos son lecheros, mis tíos son lecheros, mi papá también contribuye con su parte en la lechería. Y digamos que el sistema económico que manda como la parada en la región es la lechería, pues son las, entre comillas, cooperativas lecheras como es Colanta. Esto se refleja en ese paisaje en una matriz de pastos, que la gente va de paseo a comer pan de queso, a comer chorizo, a paisajear, y esto es lo que a la gente le da la idea de naturaleza, es lo que las personas entienden como naturaleza. Esto se llama pasto kikuyo. Este pasto es japonés, kikuyo es una palabra japonesa. Es un pasto traído de Asia. Esto es un cultivo. Esto que ven aquí, que parece algo con una naturaleza pasiva, es un cultivo. Y estos arbolitos que quedaron aquí fueron remanentes de lo que eran bosques húmedos montanos de antes de la colonia. Este es el ganado que hoy en día pues se tiene. Es un ganado estándar. Ustedes ven las vaquitas y todas tienen en la cabeza la misma estrellita, parecen clones. Es un ganado que se ha estandarizado, sobre todo Holstein y Jersey, se insemina artificialmente. Y hay una práctica que es el ordeño, que es manual, que es el ordeño manual o mecánico, o con salas de ordeño, pero el más tradicional es el de ordeñaderos de 6 palos. Se ordeña 2 veces al día, 365 días al año, y las personas no tienen días libres para ordeñar. O sea, un ordeñador no descansa, tiene que buscar un reemplazo. El producto es la leche Colanta, digámoslo con su nombre. Colanta fue como la lechería que se instauró en esta región hace
más o menos 60 años ya. Este es pues, su producto estrella, que es la leche entera, la que nos tomamos a la sobremesa, la que nos comemos en la pizza, en el perro, en la receta que hicimos, y particularmente el quesito antioqueño, que es un queso fresco que se elabora en Antioquia, que es la base de la alimentación de muchos. Y particularmente el pan de queso. ¿Qué es el pan de queso? Es un horneado con una mezcla de harinas, con un porcentaje de grasa y de grasa de leche muy alta. Y ese pan de queso, algún día como que lo vi, se me iluminó pues como el trabajo que estaba haciendo, y yo dije pues que la ruta lechera es un pan de queso, pues es como un pan de queso al que uno le da la vuelta, y al centro tenemos esa represa que es Río Grande, ¿cierto? La gente hace el recorrido saliendo de Medellín y pasa por Bello, por San Pedro, por la entrada a Belmira, por Entre Ríos, pasa por la entrada a La Muñoz, por Santa Rosa, Don Matías, y regresa a Medellín. Y la ruta lechera siempre se ha visto desde el dedo gordo, que lo está agarrando, que es Medellín. Pero yo quería ver la ruta lechera desde La Muñoz, conversar entre Medellín y La Muñoz, que era mi vereda, que era un lugar al que yo iba pues, de fines de semana, de vacaciones, yo iba a turistear, mientras mis primos madrugaban pues, a ordeñar. Para mí era como un espectáculo el ordeño, pero para ellos es su trabajo. Es un lugar de fincas tradicionales de corredor, con comunidades familiares propietarias de la tierra. Esta es la casa en la que nació mi papá, la construyó mi abuelo, y hay gente que llama montañera, como una cosa despectiva, como si fuera malo ser montañero. Y a mí eso me cuestionaba mucho. Yo nunca me sentí particularmente orgulloso pues, de venir de esta región, ni yo era consciente de que yo pertenecía pues, a esta región. Los valores familiares eran campesinos, y generalmente lo campesino se ha visto como algo muy peyorativo, muy negativo, como un asunto como romantizado. En este lugar ha habido también una movilidad social muy alta entre el campo y la ciudad. Los jóvenes, algunos migran a la ciudad, estudian, trabajan en Medellín, algunos regresan después. Y en este lugar, hacia el año de 1950, mi abuelo, que heredó la tierra que era de su padre, que era de su abuelo, construyó una acequia en la finca La Muñoz para abastecerla de agua en los lugares donde era más escasa el agua, o donde por la topografía no se podía llevar el agua, en una época en que no había ni PVC, no habían tuberías tecnificadas como las que tenemos hoy en día, o no eran asequibles en el campo. Los contextualizo. Acequia es pues, una palabra del árabe hispánico. Se habla de acequias en América Latina, en Argentina, en México, en Antioquia, en muchas partes de Colombia se hacen acequias. Cuando rastreamos las acequias, los españoles construían hace siglos acequias, las aprendieron a hacer de los árabes, y actualmente se están recuperando acequias, especialmente la parte de Granada, donde se recoge el agua del deshielo y se recorre la montaña con esa agua para regar los cultivos de papa. Entonces la acequia es como la irrigadora que lleva el agua para regar y para otros fines. Y a mí me interesó mucho esta acequia, que la recorrí desde niño y la vi, siempre estuvo ahí, pero nunca le presté atención. Y empecé como a caminarla. Tuve como un par de proyectos de arquitectura en el lugar, mi propia casa, la de mis tíos. Hice los diseños de estas casas, y en esos ires y venires yo empecé a recorrerla y vi que la acequia era una especie de cuenca artificial, o un canal de agua artificial que iba paralelo a un amagamiento o agamiento, que era una pequeña quebrada que recogía esas aguas y las llevaba al río. Es tan pequeño que ni siquiera se le llama quebrada, sino amagamiento o agamiento. Entonces me encontré con una gran diversidad, sobre todo diversidad de paisajes y de tipos de paisajes. Y empecé pues a recoger, digamos,
esos paisajes en estos ramilletes. En esa época estaba estudiando vegetación y quería entender cuál era la vegetación pues del norte de Antioquia, y me encuentro con esto. Me empecé a encontrar que este paisaje era muy dinámico, que cambiaba, que yo siempre que volvía encontraba algo diferente, encontraba cambios en la humedad, en el suelo, no solo árboles caídos, sino plantas que nunca había visto. Y empecé a plantear experiencias de disfrute con mis propios primos, con mis primos que todavía eran unos niños. Los empezaba a invitar como a que recorriéramos las fincas, que conociéramos el monte, y nos empezamos a encontrar cosas que nos emocionaban mucho, como encontrarse una palma de cera, que es una especie pues, endémica de Colombia, que crece muy lento en potreros desolados donde no había aparentemente nada. Y nos encontramos con algo, y es que el paisaje es tensión. El paisaje no es lo romántico, no es lo bonito, no es solo lo bello. El paisaje es muy tensionante, dice el profe Wiley en Landscape del año 2007. Y nos encontramos unas tensiones en el paisaje que cuando las rastreamos en la historia, nos empezamos a encontrar que ya desde la comisión coreográfica lo habían identificado, y es que hay unos asuntos atractivos como ese Peñol de Entre Ríos, hay unos asuntos muy atractivos como es el paisaje de río, con esas piedras, esas islas de piedras, con bosque en medio del río, las orillas, donde el bosque llega hasta la orilla del río. Pero esas tensiones se empiezan a mostrar y son la pérdida de cobertura vegetal, por ejemplo. O son, por ejemplo, estos acantilados que se empiezan a hacer en el paisaje de Santa Rosa de Osos a raíz de la minería. Si uno va a Santa Rosa de Osos todavía puede ver esos acantilados. La entrada desde Entre Ríos es muy estrecha justamente porque se deterioró mucho la banca, y en un pueblo colonial con techos de teja, con iglesias blancas, nos lo encontramos al lado de una mina prácticamente. Entonces empezamos a ver que hay una pérdida de biodiversidad, hay un deterioro del paisaje de montaña, hay un cambio brusco en los sistemas económicos, y efectivamente constatamos que hay un gran deterioro del paisaje. O sea, estos son cultivos de papa que barren con la capa vegetal, con la capa orgánica, que tienen una presión inmensa sobre el agua, una cantidad de pesticidas, pero sobre todo visualmente lo podemos constatar, porque es un paisaje que no huele bien, que no se ve bien, que no se aprecia, que no se quiere. En el invierno de 2017 sucede algo, y es que la sequía que construyó mi abuelo se derrumba por un manejo inadecuado, por un tanque en concreto. Se le metió concreto a un lugar que nunca había tenido concreto, y eso generó un derrumbe impresionante. Y por primera vez en la vida la vi vacía, vacía no porque la estuvieran limpiando, sino porque la tuvieron que vaciar porque no había cómo conducir esa agua al río. A raíz de eso, algunos de los propietarios dicen, no, yo voy a clausurar esa sequía, se me están matando las vacas, se me están muriendo, se me cayó la vaca a la sequía, eso no me trae sino problemas. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos un paisaje que es productor de bienes primarios, que está deteriorado, que tiene una biodiversidad que es escasa, está en propiedad privada, hay una gran ausencia del Estado y de las entidades públicas, y no tiene unos valores excepcionales universales. O sea, eso no era el páramo de Belmira, no tenía unos valores pues únicos, sino que este paisaje está en todo el altiplano norte. Sin embargo, encontramos que había arraigo familiar, una riqueza perceptual para el disfrute, una economía muy fuerte basada en la leche y en el agua, unos jóvenes con sentido de pertenencia y unos remanentes de biodiversidad. Yo ahí me hago unas preguntas, pues como unas preguntas personales y profesionales, y es, ¿qué es lo importante en nuestro paisaje familiar? ¿Y qué podemos hacer nosotros mismos para cuidar el paisaje que heredamos de nuestros papás, de nuestros abuelos? Sí, y yo dije, bueno, ¿cómo podemos valorar el paisaje de la Muñoz, que es la vereda en la que hemos crecido?
Y empezamos a pensar que hay que reconocer para valorar y para poder cuidar. Antes de empezar a intervenir, a poner cosas, a poner edificios o intervenciones, necesitamos reconocer qué es lo que tenemos. Y ahí surgen unas preguntas de investigación. Me voy a enfocar en una, y es cómo construir una metodología para valorar localmente un paisaje. O sea, ¿cómo puedo hacer para valorar mi paisaje cotidiano? En este caso, un paisaje cultural. ¿Y cuáles son los valores de un paisaje cultural para la gente que lo habita? Yo me formulé unos objetivos, me quiero enfocar en este, y es reconocer los valores del paisaje cultural lechero de tierra fría en el norte de Antioquia mediante el estudio de caso de una unidad de paisaje local. Esa palabra local es clave. Ahorita la explicaré. Primero, el concepto de paisaje cultural, y empiezo por el concepto de paisaje que les puede ser muy interesante y muy útil. Y es que el paisaje es cualquier parte del territorio como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Esto se habla en el año 2000 en Florencia, se reúne un consejo de ministros porque el deterioro del paisaje está dando pérdidas en el turismo principalmente. Se empezaron a dar cuenta que la economía se estaba viendo afectada. La Carta Colombiana del Paisaje nos dice que el paisaje está en ámbito natural, rural, suburbano y urbano, en zonas degradadas y zonas de reconocida belleza excepcional y en los más comunes. O sea, el paisaje no es la Piedra del Peñol, no es solo el Parque Tayrona, no es el paisaje cafetero. El paisaje está en cualquier lugar, ¿cierto? Común, cotidiano, degradado, ordinario o excepcionalmente bello. Y que al ser percibido y modelado por la gente refleja la diversidad de las culturas. Yo de verdad no conozco un lugar más diverso en paisajes que el norte de los Andes y de Sudamérica. Es una cosa impresionante. Y pues en Latinoamérica tenemos una gran diversidad de culturas y eso se refleja en los paisajes. Para cerrar pues esta parte, yo digo que paisaje es la forma percibida y sentida de la tierra. Forma es silueta, contornos, relación entre partes, suma de atributos, realidad física y forma tangible. El paisaje es la forma física de la tierra. Percibida, y es que es vista, escuchada, tocada, olfateada y saboreada. Sentida, y es que el paisaje es sentimiento, emoción, recuerdo, afecto, realidad mental y forma intangible. De la tierra, ¿y la tierra qué es? El territorio, el espacio, el lugar, la región, la vereda, la cuadra, el barrio, el edificio, el antejardín. Hay una categoría que es paisajes culturales, que la define UNESCO, que son paisajes vivos que mantienen una función social activa en una sociedad contemporánea, que se relacionan con una forma de vida tradicional en permanente evolución y que exhiben suficiente evidencia material de su evolución en el tiempo. Y pues este principio de UNESCO se aplica a paisajes que son excepcionales. Pero a finales del siglo XIX los geógrafos empiezan también a decir, antes de UNESCO, que el paisaje pues, cultural es la transformación de un paisaje natural por un grupo cultural, donde la cultura es el agente, el área natural es el medio y el paisaje cultural es un resultado. Y que las ideas de paisajes culturales no se deberían aplicar a un tipo de paisajes, sino a cualquier tipo de paisajes, enfatizando la interacción entre el ser humano y la naturaleza a lo largo del tiempo. La idea de paisaje cultural es como un modelo de integración entre identidad de la gente o cultura de la gente, naturaleza del lugar y economía. Luego viene un concepto que es el de valoración del paisaje. Les dejo este gráfico que a mí me parece excepcional, es de la profesora Swanwick del año 2002, y es que el paisaje lo hacen el lugar y la gente. El paisaje tiene una base perceptual que es la verde que encontramos abajo, donde, claro, lo visual y la vista ocupan un lugar muy importante, ¿cierto? El color, la textura, el patrón y la forma.
pero también los otros sentidos, los sonidos, el olfato, el tacto, y están las preferencias de usuario, las asociaciones y los recuerdos. También está la base natural. Muchas personas tienden a confundir el paisaje con un aspecto de la base natural, que son las coberturas de la tierra. La dimensión natural del paisaje son la geología, las geoformas, el relieve, la hidrología, el aire y el clima, los suelos y la cobertura del suelo, la flora y la fauna. Pero también son asuntos culturales y sociales, el uso de la tierra, los asentamientos, la propiedad y la profundidad temporal. Hay otras maneras de ver el paisaje, y es que el paisaje son la tierra, el suelo y el relieve, el agua, las coberturas del suelo y la fauna asociada. Y abajo ese bloque rojo, que son las modificaciones culturales duras y blandas, ¿cierto? Que, digamos, se asientan en las anteriores. Otro concepto muy interesante para pensar el lugar y diseñarlo es el recurso visual. Y es que nosotros percibimos el paisaje en unas zonas de distancia, de acuerdo a una sensibilidad visual. Nosotros vemos lo que está cerca, alrededor y lejos. Nosotros escuchamos lo que está cerca y alrededor. Olemos solo lo que está cerca. Tocamos únicamente lo que está en contacto con nuestro cuerpo. Y saboreamos únicamente lo que está en contacto con la boca. Eso se llama zonas de distancia. La vista es un sentido, pues, que por asuntos biológicos está en la parte superior frontal y es el que recoge información remota de estas tres zonas de distancia, ¿sí? El paisaje siempre lo observa alguien, o algunas personas, o muchas personas. Los lugares que pueden ser observados por más personas los llamamos lugares de alta sensibilidad visual. Los que son poco observados, lugares de baja sensibilidad visual. Los puntos de observación pueden ser estáticos o dinámicos. Estáticos es que yo salgo de mi casa, me siento a tomar tinto y yo todos los días veo ese paisaje. Y dinámico es que yo cojo el metro y el paisaje que yo veo en el metro, o que yo veo cuando voy a caballo, cuando voy en bus, o cuando voy en carro, es un paisaje que está siendo observado de forma dinámica, o sea, en movimiento. Entonces, lo que propongo para valorar desde una perspectiva cultural cualquier paisaje es el valor natural y ecológico, el identitario, histórico y cultural, el productivo y económico, y el perceptual y estético. A veces el paisaje se confunde con lo perceptual y lo estético, y se le llama lo paisajístico a lo perceptual y a lo estético del paisaje, pero el paisaje reúne estas cuatro o estas tres grandes dimensiones a las que le sumo el valor productivo y económico. Entonces, aquí es donde planteo una metodología de valoración del paisaje que se llama álbum de paisajes, que busca ir de la sensibilización a la identificación, a la caracterización y a la evaluación. La voy a explicar en detalle. Yo quise hacer un álbum de paisajes de mi vereda, y ni siquiera es de toda la vereda, sino de las fincas que hacían parte de la sequía, de esa microcuenca. Y empecé por unos ejercicios de sensibilización. ¿Cuál era la sensibilización? Unos encuentros con el paisaje. Entonces, botas, chocolate y pan de queso. Esas eran las herramientas. Invitábamos a los primos, a los vecinos, a los que quisieran ir a una caminada al río a hacer un chocolate. Esa era la excusa, en la que sembrábamos un árbol, en la que hacíamos un chocolate en el río, pero también nos asomábamos a ver cuál había sido el derrumbe de la sequía. Con esto logramos sensibilizar a una comunidad frente al paisaje y sensibilizarme yo como investigador frente a la gente que hacía parte de este paisaje. Luego vino la identificación. Luego que uno se sensibiliza, identifica qué es lo que hay. Entonces hago una invitación, ahí sí hago una hoja de participación, planeo una entrevista semiestructurada, abierta a profundidad, trabajo con un mapa de Google Earth, no es un mapa de GIS, el cual no manejo y la gente del lugar no maneja o no conoce, y propongo una actividad participativa que la llamo un día de acequia.
en la que hacemos un convite para limpiar la acequia. A la acequia hay que mantenerla, hay que hacerle un mantenimiento, hacerle una limpieza, pero queríamos hacerle un mantenimiento diferente en el que no dañáramos los musgos, las orquídeas y todo lo que se pega a la barranca de la acequia. Hicimos un chocolate en leña en medio del monte, obviamente pues algo muy cuidadoso. Compartimos con los vecinos, con los familiares, con los primos, con las mujeres, porque las mujeres siempre estaban relegadas como a la cocina. Invitamos a que cualquier persona participara y nos comiéramos un quesito antioqueño hecho en la finca, porque el quesito venía de San Pedro, de Medellín, embolsado, empacado con la marca de Colanta, pero habíamos dejado de hacer el quesito en la finca. Y nos encontramos con este lugar, con estas personas que eran propietarias de este lugar, que se llama El Chorro, y más adelante les voy a contar, que es un lugar en el que se concretan, digamos, muchas hipótesis, y es que vamos a este lugar y decimos, en este lugar hay algo como especial. Entonces entrevistamos, hice unas entrevistas al principio horrorosamente complejas, pues parte del ejercicio era aprender a entrevistar. Y me siento con Google Earth para el campo, en el que llevo mapas y hago unas preguntas, empiezo a preguntarme por unos aspectos y a dibujar en las fincas con las personas que entrevisto. Las personas no están familiarizadas con dibujar y yo creo que hay que desmitificar esa idea de que hay que poner a dibujar a la gente, y es que la gente no se siente cómoda dibujando. Muchas veces uno, con el afán de tener un registro o de tener una constancia de que la gente participó, pone uno a dibujar a la gente, pero yo no creo que eso sea necesario, ¿cierto? No hay que dibujar para uno ser, pues no hay que saber algo técnico propio de la arquitectura del diseñador para uno poder decir algo sobre el paisaje. Entonces yo funcioné como una especie de mediador. No quiere decir que la gente no pueda dibujar, hay que dar esa libertad, pero no intimidar al otro, que es que tiene que dibujar, tiene que hacer en el mapa, tiene que escribir. No, venga, conversemos sobre el mapa, yo le hago unas preguntas, usted me cuenta y vamos haciendo las anotaciones. Estos eran las tomas de notas que resultaban, en las que identificamos dos rutas, un recorrido de la leche y un recorrido del agua. El de la leche por las carreteras y las cimas de las montañas, y el del agua por las cañadas, las acequias y el río. Y de ahí sale algo muy especial, y es que logramos valorar los nombres con los que llamábamos a nuestra tierra. No los nombres que otros les ponían, no los nombres que aparecían en otros mapas, sino en nuestros propios mapas. Cómo le decimos a las cañadas, cómo le decimos a los altos. Inclusive hoy en día una de estas fincas, un nombre muy importante que identificamos, que era Tacamocho, una de las lecherías, hace unos años adoptó ese nombre, se llama Lechería Tacamocho, y producen ganado jersey. O sea, se apropian de una palabra que es importante en el lugar, que de pronto para otros aquí en Medellín no nos dice nada, pero empezamos a decirle monte al monte, acequia a la acequia, amagamiento al amagamiento y no quebrada, ¿sí? Eso nos permite reconocer esa diversidad del paisaje local, y nos encontramos unos tipos de paisaje: el de carretera, el de lechería, el paisaje familiar, el paisaje de monte. En todos los libros dice bosque, pero a la gente no le dice bosque, a la gente le dice monte, entonces digámosle monte. Paisaje de acequia, paisaje de amagamiento, paisaje de papera. Yo a eso le ponía unos nombres todos sofisticados, que paisaje agrícola, que paisaje agrícola industrial. No, la gente le dice paisaje de papera. Y paisaje de huerta, paisaje de río y paisaje de amanecer. Nos encontramos que el amanecer, a pesar de ser un fenómeno altamente estético, era un fenómeno que expresaba la ecología del lugar. O sea, un espectáculo absurdamente bello. O sea, un amanecer en Santa Rosa es una cosa espectacular, es una cosa casi espiritual. Pero encontramos que eso tenía un gran valor ecológico. Y a raíz de esto empezamos a hacer una caracterización del paisaje. Yo vuelvo otra vez a las fincas, finca, llevo las fotos que registré
en esas salidas de campo, incluyendo fotos de la gente con el paisaje, de las casas, de los potreros, de las acequias, y hago un inventario de cuáles son los paisajes de carretera mirando hacia el frente y de carretera mirando hacia los lados, por ejemplo. Ahí hago otra entrevista preguntándome por unos aspectos y por el valor, ¿cierto? Al final, solo al final del ejercicio, nos preguntamos por el valor. Lo primero que hacemos es identificar, luego decimos cómo es, luego decimos dónde están esos paisajes y cómo son. Las fotografías físicas nos ayudan mucho. Creo que hoy en día plantear este ejercicio pues en tiempos de una pandemia debe ser muy diferente, pero tener acceso a imprimir las fotos para mí fue muy especial porque todo el tiempo vemos fotos en el celular, aquí están todo el tiempo, pero ver fotos físicas es algo que dejamos de hacer. Y me fui con la cajita amarilla, finca a finca, conversando sobre esos tipos de paisaje. Con mis vecinos, con mis primos, con mis tíos, lecheros, montañeros, otros vivían aquí en Medellín y de todas las edades, ¿sí? Y logramos decir como qué era lo más representativo del paisaje de la Muñoz. Esto nos permitió entonces reconocer el carácter y la importancia de cada paisaje. Y al final viene la evaluación de paisajes. Hago una invitación a una tarde de paisaje, hago una especie de campaña de expectativa en Instagram, y hago una sala de paisaje pues, en un punto equidistante a todas las fincas, organizo una sala y ubico las fotos del álbum de paisaje para que la gente las vea, las comente, para que eso suscite conversaciones. Fue muy bacano porque pedí muebles de las fincas de los lados, me prestaron banquetas, me prestaron sillas de montar, la gente me decía, vea, lleve esto, y ambienté pues como una finca para que la gente se sintiera cómoda y viera estos tipos de paisaje. Y presenté esta evaluación cuantitativa de los tipos de paisaje, ¿cierto? De esos 13 tipos de paisaje que resultan aquí, donde están el paisaje de monte, de lechería, de huerta, de paperas. ¿Cuál es el valor natural, productivo, cultural y perceptual y un valor general que tiene ese paisaje para la gente de ese lugar? Aquí no había ni turistas, ni personas de Medellín o que no conocieran el lugar. Era el paisaje con una muestra poblacional que creció y nació en ese lugar o que tenía una relación muy intensa con ese lugar. Y nos encontramos pues unos datos muy importantes, ¿cierto? El paisaje no es solo lo perceptual o lo estético, sino lo económico. Y a veces esos asuntos entran en desbalance. Estas eran comparaciones entre paisajes que eran productivos y paisajes que eran del carácter como de la admiración o de la belleza, o paisajes que eran más del tipo de lo familiar o relacionados con el agua. Y en este último encuentro llevo otra vez el mapa, llevo los tipos de paisaje en papelitos para ubicarlos, y los participantes me decían, hey, ¿dónde está el mapa? ¿Dónde están los papelitos para que los ubiquemos otra vez? Algo muy especial es que hice unas instalaciones, pues yo he trabajado hace ya 11 años en una facultad de diseño industrial, me gustan mucho pues como los objetos, la cultura material, y yo quería hacer algo que pusiera en contacto directo a las personas con el paisaje. Entonces lo recogí físicamente, lo cogí y lo traje y lo puse. Y dije, este es el pasto quicuyo, esta es la tierra de potrero, esta es la leche, este es el molde del quesito, este es el pozo, esta es la vegetación, el suelo, el agua, las durunzogas del pozo, y organicé pues como un montaje muy sencillo, un montaje pues muy sencillo pero muy sentido, con cosas de mi finca, con las canecas de leche pues que me prestó mi papá, los comederos, las carretas. Fue muy especial. Visitamos pues una finca campesina con huerta,
recogimos los productos, los mostramos, porque se había perdido la agricultura, se perdió en este lugar, ya nadie cultivaba comida, únicamente la lechería. Y mostramos la importancia de la huerta, de cómo eran las piedras, cómo eran los suelos, cómo eran los musgos, cuál era el agua, a qué huele el agua del río. O sea, trajimos agua de un río al que mucha gente no bajaba hacía mucho tiempo. Y esto fue pues, muy especial porque la gente aportó algo que servía como para esa exposición, la batea de la minería que nos permitió remontarnos a los orígenes mineros y a decir, hey, hay que prestarle atención a los suelos de este lugar que tienen unas características. Los suelos son de esta forma, se derrumban, se erosionan. Hoy en día tenemos una gran cantidad de accidentes con vacas y con terneras que se ruedan, que se caen a una zanja o que se pelotean por un barranco. Y eso lo habíamos visto hace tiempo. El suelo es muy inestable, la erosión es un proceso natural que se ha venido acelerando y esos despeñaderos son parte de nuestro paisaje. Querámoslo o no, el paisaje de minería, el barequeo, los derrumbes, el suelo vivo es parte de ese paisaje de nosotros. El paisaje de huerta tiene otras características. Produce estos productos, estos alimentos. Algo muy bacano pues que sucedió es que fue algo que unió las familias. Fueron los niños, fueron los adultos y habían cosas que se podían tocar, que se podían meter la mano en el agua, sacar las elodeas que se habían traído del río. Y nos permitió hacer pues como una discusión, poder discutir con los demás sobre el lugar en el que crecimos y cosas que habíamos visto toda la vida, pero no caíamos en cuenta de que siempre las tuvimos. Había una parte pues que era como compartir y disfrutar, esto tenía también ese carácter como jovial, esto no era una gente sentada en un auditorio ahí mirando un videobeam, sino que queríamos de verdad disfrutar el paisaje, como venga, disfrutemos, y en torno a que disfrutamos, a los buñuelos, a las arepas, a los chorizos, a los quesos, a la comida de la región, comámonos un chocolate, conversemos, disfrutemos. Uno no obtiene las reflexiones inmediatamente, o sea, uno no va a obtener un dato científico inmediato. Muchas veces las reflexiones van madurando o se van construyendo. Y al final, que uno siempre quiere tomarle la foto a la gente y tener el registro, ya lo último que se hizo fue, hey, hagámonos una foto de recuerdo de este álbum de paisaje que hicimos, y ahí sí hicimos la foto con la cajita amarilla, con las personas que participaron de este álbum de paisajes y sus paisajes, o un paisaje que escogieron para tomarse la foto, pues como con el fondo. De esto que resulta el mosaico de paisajes, o sea, un catálogo de paisajes que recoge los tipos, no son áreas de paisaje, no son zonas de paisaje, sino cuáles son los tipos que hay para que podamos estar atentos a ellos y entendamos las fincas en las que nosotros vivimos, qué tipos de paisajes tienen, ¿sí? Había una parte de participación. Había una parte de participación que la gente pues dejaba como sus comentarios, sus observaciones finales. Digamos que esto nos permitió reconocer en comunidad el valor colectivo del paisaje local. Y al final llegan las acciones de cuidado de ese paisaje local. Es el lugar que les mostraba ahorita que se llamaba El Chorro. Después del derrumbe de la sequía hay una iniciativa de las fincas vecinas, ahí pues participan mi papá, participan los tíos, se organizan para buscar una nueva manera de darle continuidad al agua de la sequía para que baje al amagamiento y llegue al río. Lo hicieron utilizando las técnicas que aprendieron de sus papás, labrar la madera, labrar los pinos, hacer canoas en madera, era algo que no se hacía muchos años. Y hay unos convites, ya se empiezan a hacer sancochos, cafés, sobre todo a bajar a tomarse el tinto en el Chorro, ¿cierto? Es este lugar. Aparece un lugar nuevo en el paisaje, un lugar netamente paisajístico, así bien paisajero,
es una intervención supremamente sutil. Ustedes escasamente van a ver ahí arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura de ese lugar? Es mover la tierra, hacer unas escalas, hacer unas bancas, buscar la sombra, tener un lugar donde el agua cae, muchas cosas que nosotros los arquitectos las hacemos en otros ámbitos, a otras escalas, con otros niveles de materialidad. Aquí lo hicimos y es casi invisible. La arquitectura del paisaje a veces es casi imperceptible porque los materiales son el mismo suelo, la tierra, la vegetación, el agua y la modificación de todo esto. O sea, lo único que ustedes ven aquí es eso, tierra, coberturas vegetales y agua transformados. Y gente disfrutando, haciendo, actuando, pero sobre todo pudiendo como disfrutar, tener como esos momentos de ocio. Entonces empiezan a mandar estas fotos de, estos son mis papás tomándose el tinto, disfrutando, descansando, con visitas de las escuelas como a recorrer la acequia, a sembrar árboles, como que esta valoración empieza a motivar en las personas del lugar sus propias acciones. Yo no participé del chorro, yo no llevé ideas, yo no actué ahí como arquitecto, lo único que hice fue participar con esa comunidad de la valoración de un lugar y eso los motiva pues a actuar. Como aprendizajes, pues esto incentiva esos saberes tradicionales, incentiva el sentido de pertenencia, las acciones autónomas, aumentaron las visitas y los recorridos, los momentos de ocio y disfrute, se empieza a valorar la biodiversidad, se empiezan a valorar los paisajes del agua, hay un equilibrio entre producción y conservación, hay una comunidad más unida en torno a su paisaje y hay una satisfacción con el paisaje local. Aprendizajes finales y recomendaciones cuando uno quiere abordar la idea del paisaje en proyectos de todo tipo, de arquitectura del paisaje, abordar la pequeña escala, o sea, no darle a uno miedo de trabajar a escalas pequeñas. El paisaje comienza por casa, la vereda, el sector, la finca, el paisaje no tiene que ser toda la región. Se puede trabajar la escala de la propiedad privada. Uno a veces siente como desconfianza y creería que es que el paisaje es una cosa de regiones grandes o de áreas metropolitanas. Incluso se le dice, ves que la escala territorial, no, el territorio es cualquier escala. Hay que darle tiempo a la valoración, madurar las ideas, crear vínculos, percibir el cambio. El paisaje es dinámico, ¿sí? Contar con la población en todas las fases, desde el comienzo hasta el final y volver a los lugares. Usar recursos sencillos y apropiables, que la gente se los pueda apropiar. Usar el lenguaje cotidiano. Se puede usar un lenguaje técnico y es muy bacano cuando uno puede hablar en un lenguaje técnico que el otro entiende. Contar con toda la población, niños, adultos, hombres, mujeres, adultos mayores. Contar con todas las generaciones de las familias, porque a veces no logramos que los papás se enganchen, pero logramos que los niños se enganchen. Disfrutar y empatizar con el lugar y la gente. O sea, la valoración local del paisaje, como la planteo, implica el disfrute. O sea, tiene que ser una cosa de disfrute. Y desarrollar habilidades en las comunidades, admirar, cuidar, valorar y disfrutar. Para cerrar, acciones sencillas con la gente motivan cambios significativos en el paisaje. A raíz de esto, pues yo quería como iniciar un proyecto propio y de ahí nace pues Acequia Paisaje. Era como el nombre más obvio, lo había funcionado mucho tiempo, había hecho cosas hacía mucho rato ya de espacios públicos, de jardines, de temas con vegetación. Y yo dije, yo quiero nombrar este proyecto, yo cómo lo nombro. Y mis compañeros de la maestría, los compañeros de estudio molestando muchas veces me decían, hey, Acequia. Y yo dije, yo lo he tenido siempre ahí como enfrente, ha sido una cosa tan obvia y toda la vida me ha costado verla, pero es algo con lo que yo me siento muy identificado y de lo que me siento muy orgulloso. Yo voy a nombrar así mi proyecto de paisaje. Y
y lo pueden encontrar en Instagram. Eso es como una combinación entre algunos proyectos de diseño, divulgación del paisaje del norte y docencia. A todos pues muchas gracias y espero que pues esto les pueda ayudar o les pueda mostrar una manera de ver sus propios paisajes y los lugares que van a componer en sus proyectos. Julián, muchas gracias por la presentación. Pues yo en lo personal estoy como maravillada con lo que nos has mostrado. Quisiera abrir pues como la oportunidad, si hay preguntas de los asistentes, en particular pues de los del taller 2 que van a realizar un ejercicio como similar, obviamente guardando las proporciones. Pues este es el momento para hacerlas. Yo por lo pronto quisiera hacer una, es como, digamos, claro, pues vos ya como estudiando ese lugar, porque es con el que tenés como conexión y tradición, pero la gente en general, uno tiende como a pensar que lo cotidiano, lo tradicional nuestro, no es como tan importante o tan, entre comillas, digno de ser valorado. ¿Cómo cambiar esa mirada y cómo cambiar el paradigma? Y la pregunta va porque muchas veces, y te lo mencionaba cuando hablamos la primera vez en esta charla, estudiantes que tenemos en nuestra facultad vienen de otras partes del país o de regiones que no son Medellín y tienden como a tratar de desligarse un poco de ese origen. Entonces nos gustaría que antes volvieran a ver eso, pues, y como retornar la mirada a esos lugares. Cómo cambiar como ese paradigma de tender a pensar que lo otro es lo bueno, lo externo. Yo creo, Ana, que a todos nos pasa algo y es como ese fenómeno de asimilación, que venimos en Antioquia y particularmente en Medellín, muchos venimos de familias que provienen de otras regiones, pero nos asimilamos muy rápidamente a Medellín y como que desconocemos nuestros propios orígenes o desconfiamos. A mí me da mucha vergüenza decir que que yo era montañero, que era de una familia montañera o que mi papá era del campo. A mí me causaba mucha vergüenza, inclusive, pues, porque yo me comparaba, y es que uno todo el tiempo se está como comparando, y todo el tiempo como que las regiones, por ejemplo, en Antioquia se están comparando, es como con Medellín, y ponen Medellín como si fuera la referencia, pero Medellín tiene un paisaje y los lugares de cada uno, donde cada uno de nosotros o ha crecido o ha pasado sus vacaciones o crecieron sus padres o está en este momento, tienen un paisaje diferente. Pues yo lo primero que pienso es uno como dejar de compararse y ver qué es lo que tiene de especial. Y se ha pensado mucho que Medellín es la que tiene que ejemplificar y dar ejemplo y la ciudad central, pero es que Medellín estuvo hecha de personas que emigraron de otras regiones, o sea, Medellín está hecha de lo que hemos traído de otras y lo que traemos de otros lugares. Pues yo casi que la invitación que les hago es como a confiar, o sea, confíen en los lugares en los que ustedes están, que todos tienen algo que aportar y a veces al comienzo uno no lo encuentra al principio, pues yo me encontraba estudiantes haciendo valoraciones de sus lugares de vivienda y empezamos a ver las fotos al comienzo y nosotros, uy, madre, ¿qué vamos a encontrar aquí? ¿Qué vamos a ver aquí? Como qué desorden esto, qué caos, como que a veces, les confieso, nos han invadido como esa preocupación, como será que sí vamos a encontrar algo bueno aquí o algo especial. Y ahí surge la desconfianza, pero hay que confiar, tener paciencia, regresar, familiarizarse, en una visita uno no va a encontrar esa empatía muchas veces. Incluso a veces nos va a costar superar ese desencuentro o ese desengaño de decir, no, esto está muy desordenado, no, este barrio es un desorden. A veces nos toma tiempo, inclusive en ese desorden, a veces encontramos aspectos muy positivos o a veces encontramos un motivo para decir, no, esto
hay que hacer algo, o hay que tomar acciones, o hay que hacer mejoras, pero todo paisaje tiene esa capacidad de conmoverlo a uno. eh, al- Sí, muy bien. Otra cosa que, pues mientras alguien se anima a preguntar, que te quería preguntar, y es que vos mencionaste más o menos como a la mitad de la charla que habías hecho algunos ejercicios de arquitectura en esa zona, pues unas casas, creo que dijiste que habías hecho. Nuestros estudiantes van, o sea, la idea del ejercicio es que ellos primero van a hacer pues como una especie de álbum, no obviamente con ese rigor que tú tienes acá, pero van a intentar encontrar esas cosas valiosas de sus lugares de origen y posteriormente lo que en eso se traducirá como en unas maneras de operar la arquitectura. Entonces, quería preguntarte de esos ejercicios, esos diseños que realizaste, que retomaste eh, del territorio, como para que ellos también se hagan una idea de cómo vincular ambos ejercicios. Listo, es una pregunta excelente porque tuve como grandes aciertos y grandes desaciertos también. Voy a contar un poquito. La primera experiencia que tuve, yo estaba, creo que estaba finalizando la carrera o estaba empezando a trabajar y diseñamos la finca de mi papá pues, y mi mamá. Bueno, y yo vi la casa de mi abuelo al lado y yo dije, bueno, tiene techo a dos aguas, es de tapia, tiene un corredor que mira hacia enfrente, tiene un zarzo y hubo ciertos aspectos que yo retomé. Por ejemplo, cuando mi abuelo puso la casa en el lugar en el que la puso, que es una casa que sale en las primeras imágenes, analizando hoy en día nos encontramos que la puso ahí por la cercanía con el agua, pero la puso mirando al atardecer, o sea, la puso mirando al paisaje más lejano y al paisaje más bonito y más impresionante. O sea, no le dio la espalda al paisaje, sino que digo, el atardecer aquí es grandilocuente. Y la puso mirando hace ya más de 100 años hacia el occidente. Nosotros localizamos la casa con un frente hacia el occidente y eso fue, por ejemplo, un acierto. Le pusimos corredor, nos sentamos, entonces imitamos ciertos asuntos que funcionaban. Por ejemplo, en los techos fue algo que no, me pareció muy importante, era que los techos eran a dos aguas o a cuatro aguas, que eran en teja de barro. Entonces tratamos de mantener el mismo material para seguir siendo armoniosos con el vecindario. Y que el alero era muy importante para proteger pues, las paredes de la humedad. Cometí, yo no sé si eso es un error o no. Por ejemplo, las casas las construían con un zarzo para colgar a secar el maíz y era como una bodega. Y yo soñaba con una casa que tuviera un mezanín, un zarzo. Entonces hicimos una casa de doble altura en Santa Ana de Osos, que en la noche la temperatura son 4 o 5 grados. Al comienzo no hicimos el zarzo y nos paleteamos 10 años. Nos paleteamos 10 años y fue que muy ingenuo con el clima. O sea, fui muy terco y muy necio con el clima y fui yo creo que muy testarudo y decir, no, y lo subestimé y dije, no, eso no pasa nada. Qué frío tan berraco. Te digo, qué frío tan berraco, qué oleo de cobija el que nos tocó usar. El año pasado por fin logramos construir ese zarzo y pues fue una alegría muy grande porque la casa realmente tomó otra escala, los espacios son bajitos, son pequeñitos, no son excesivos y como que por fin nos sentimos como una casa acogedora. Eso fue en el primer proyecto que hice. En el segundo proyecto que hice los techos muy bajitos, los espacios pequeñitos, entonces la casa es una casa cálida, es calurosa. De hecho, cuando los dueños se pasan a vivir allá sin ventanas. Mientras estaban las ventanas, ellos tuvieron que demoler su casa para poder construir la casa nueva.
y se fueron a vivir sin ventanas y dormían sin ventanas en pleno altiplano norte, durmiendo en la neblina, y ya controlar la escala no solo hizo que fuera más bonita, más especial como visualmente, sino que climáticamente fuera más acogedora. Y tratamos de ser muy respetuosos y no llevarnos, a ver, sin caer en lo folclórico, pero no llenar la vereda como de extranjerismo. Si lo que disfrutábamos era ese lugar como tradicional, apacible, que nos permitía desconectarnos de la ciudad, vivir como otras experiencias. Sí traté de pronto como de mantener un lenguaje tranquilo, eh, pero por ejemplo en el tema de los materiales sí tuve grandes errores, pues lo confieso, y es que llevé un ladrillo a la vista y todavía me arrepiento hoy en día. O sea, escogí un material que no se usaba en el lugar, que no era adecuado, que nos encareció la obra, pero horrores. Mi mamá le cogió pereza a continuar con el proyecto. Dije, no, no hagamos más nada, ya paremos. Esas elecciones de materiales que son difíciles de conseguir en un lugar, pues me parecieron un aprendizaje impresionante. Y pasó algo, y es que a pesar de que había elegido un material, pues, entre comillas, muy mal, la otra finca que diseñé eligieron un material parecido y dijeron, ve, queremos también el ladrillo. Y yo dije, por Dios. Pero escogieron pues un ladrillo como más adecuado que se conseguía en la región, y su casa pues quedó más bacana. Pues yo les dije, felicitaciones, quedaron con la casa más bacana de las que hemos hecho aquí en la vereda, les quedó mejor que la mía. Pero sí, atender a la escala, a la apariencia, a la imagen, pues, a la idiosincrasia del lugar, eh, pero también llevar lo que es creativo, ¿cierto? Lo que es novedoso. Por ejemplo, las fincas solo tenían un corredor, pero la gente no tenía carro. Entonces, en vez de hacer un garaje cubierto, cerrado, hicimos unos cobertizos con unos voladizos en los que hacemos las frijoladas, los que expuse el trabajo de grano, que era un lugar que no existía antes, y lo involucramos, y la gente empezó a decir, ve, qué bacano tener ese cobertizo anexo a la casa, que se involucre volumétricamente con la casa, que no sea disruptivo, pero que nos permita parchar afuera, que era algo que los abuelos no hacían. Los abuelos se dormían a las 6 de la tarde después de comer. Pues hoy en día la gente le gusta estar afuera, disfrutar el exterior. Entonces, pues uno también puede recrear sus propias tradiciones familiares. Súper bien, Juli, gracias. Y por último, tenía otra pregunta, y es, pues, un comentario, y es como la importancia de los mapeos que realizaste. Pues si bien tenías como la fotografía de Google y la información que te da Google Maps, hay otras informaciones que vienen de otras fuentes y que no son tan evidentes. Entonces me gustaría que retomaras un poquito de eso, porque también es como parte del ejercicio que los estudiantes van a realizar. Dentro de las composiciones que tienen que lograr, van a tener que mapear ciertas cosas, y es como esa información, que es la información como más sensible que se logra como plasmar en un mapa. Bueno, recomendaciones, combinar recursos. La fotografía es un recurso, y más que tomar muchas fotos es como tomarlas con intención. Antes de pasar al mapa, me quiero detener aquí, es recomendación, y es tomarlas siempre en el mismo formato. Ojalá tomarlas en un formato horizontal, ojalá las puedan imprimir, o puedan imprimir algunas, o hagan el ejercicio de imprimir algunas. Tratar de no imprimir o no tomar las fotos en ángulos pues muy sofisticados, sino en los ángulos en que uno normalmente ve las cosas. Me voy a devolver a los mapas, perdón que me vuelva así. Bueno, el primero es, como tú dices, trabajar con el Google Earth.
El Google Earth también les ofrece una línea de tiempo que les va a mostrar cómo ha evolucionado en el tiempo un territorio. Los mapas de los 60 pues son mapas muy borrosos, son muy poco nítidos, pero también es interesante que vean esos mapas cómo muestran el cambio. Está en Google Earth, no en Google Maps. Trabajen con Google Earth, que tiene un montón de utilidades, inclusive hace secciones, muestra niveles de topografía. Me voy a devolver, qué pena, sí. Aquí. Voy a ir a la cartografía. Bueno, voy a volver aquí. Primero es que trabajo pues con Google Earth y yo hago siempre una entrevista semiestructurada de unos asuntos básicos. ¿Cuáles son? ¿En qué asuntos se fija uno en una cartografía? Pues primero la estructura natural, que es lo que está antes de todo, el relieve y la tierra, el primer aspecto, el básico. El segundo, las coberturas naturales y artificiales. Cobertura no solamente es un bosque, cobertura puede ser un rastrojo, una manga, un potrero, cobertura puede ser una carretera, y tercero el aspecto, el agua, y es no solamente dónde está la quebrada del río, donde hay una canalización, por ejemplo, donde se ha canalizado una quebrada, o de qué manera escurre el agua en un lugar o en qué dirección. Todos esos layers realmente están interrelacionados, pero el ABC del paisaje para mí es eso, el agua, la tierra y las plantas, digamos, sintetizándolo así. Ya uno lo complejiza tanto como uno quiera. Pero también están esos asuntos, digamos, socioculturales, que son las personas por donde circulan. Como intangibles, sí. Sí, por ejemplo, este mapa que estoy mostrando aquí muestra digamos, los cauces de agua, que son el río, el amagamiento y la sequía. Entonces, ese, digamos, me da un tipo de caminos o unos lugares de baja sensibilidad visual. Pero hay otros que son los rojos, son las carreteras y son las cimas de las montañas. Esas fueron como las dos categorías que yo, digamos, obtuve, y es los lugares donde circula mucho la gente y desde donde se ven mucho las cosas, y los lugares donde circula muy poco la gente y desde donde las cosas casi no se ven, y son lugares que son muy poco vistos, que son los lugares de la sensibilidad visual baja. Y en esos recorridos de lo rojo a lo azul, de los lugares muy transitados a los poco transitados, empiezan a aparecer otros paisajes. Ahora, ya están los asuntos socioculturales, pues que no sé qué tanto se profundiza en ellos, pero yo creo que con que uno rastree los lugares de mayor sensibilidad visual, de menor sensibilidad visual, los que son más visibles desde otros puntos, yo creo que eso es una gran ganancia. Y no tenerle miedo a aproximarse como desde el punto de vista de lo visual, y es cómo se ve un lote desde diferentes puntos, de un lugar, cómo se ve, qué paleta de colores tiene, qué líneas hay en el relieve, que digamos eso no se logra únicamente con la cartografía, sino con el análisis fotográfico. Dibujar sobre las fotos, el ejercicio de cálculo sobre las fotos, y no solamente la cartografía, el análisis de la cartografía satelital. Perfecto. No sé si de pronto para mostrarles un ejemplo. Sí, claro. Aquí. No sé si hay de pronto otras preguntas o comentarios. Yo, No sé, David. que hace Si rato iba a hablar. Acaparé, perdón. No, no, súper bien, Anita, no, muy rico. Eh,
No, Julia, porque me parece súper pertinente tu ejercicio y tu explicación, pues como la charla con respecto al ejercicio que vamos a hacer, que denominamos pues como Atlas, ¿cierto? Hay algo que nosotros siempre les mencionamos y es como el tema del arraigo, ¿cierto? Que estos territorios tienen que ver con la pertenencia y cómo uno los considera propios, ¿cierto? Y, y, y me preguntaba mucho cómo vos te diste cuenta de ese arraigo tuyo con la Muñoz, porque al principio ahorita mencionaste, por ejemplo, que te daba pena pues como el tema del montañero y todo esto. ¿Vos en qué momento te das como por enterado de esa pertenencia a este lugar tan particular y como tan bonito? ¿Y cómo? Sobre todo, cómo te diste cuenta? Te voy a ser muy sincero, cuando empecé a estudiar paisaje, o sea, te voy a resumir. Cuando empecé a entender qué era el paisaje, logré como darle sentido a eso que yo había vivido toda la vida. Cuando entendí que lo ordinario, que lo cotidiano, como todas esas pautas que daban también las cartas de paisaje, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica y en Colombia, que nos decían como no, mire lo que es cotidiano o lo que es cotidiano también es paisaje, no solo es lo grande, lo excepcional, sino lo del día a día. Eh, Como que ahí empieza a operar un chip y cuando empiezo a encontrarme cositas sueltas muy especiales, yo digo, aquí hay algo. Resulta sucede que mi hermano es biólogo, mi hermano es máster en biología y él siempre iba era como a lugares de valor botánico excepcional. Y los biólogos generalmente andan es como rastreando cosas excepcionales, buscando cosas raras o queriendo descubrir especies nuevas. Y mi hermano no se enganchaba mucho como con el lugar tampoco al comienzo. Y yo le empiezo a decir, ve Samuel, aquí yo creo que hay cosas. Como vení, caminemos que hay cosas. Y empezamos como a caminar, a ver los bosques, a mirarlos con más detalles. Y empezamos como a encarretarnos, como con pistas. Es como que hubiéramos empezado a leer pistas, cosas muy sencillas, como levantarse en la madrugada a ver la neblina, o como ir a recorrer la finca del vecino que es un peladero, pero que tiene una palma de cera. O sea, como que hay unos gestos que uno empieza a ver que le empiezan a cambiar como la vida a uno y a decir, no, esto tiene algo, aquí hay algo que vale la pena, pero siempre empieza con cosas muy sencillas, pues no son cosas excepcionales, uno no se va a encontrar una cosa así excepcional, sino que son cosas muy simples. Pero sobre todo como aprender a disfrutar, como aprender uno a disfrutar lo que uno ha tenido toda la vida a la mano. Ah, pues no sé, yo no sabría cómo cambió, pero sí, pero a mí sí me cambió mucho la manera de yo ver la vereda, que en algún momento me dio inclusive mucha pereza, pues me daba mucha pereza, yo decía, no, este frío, este montón de potreros, y en esas caminadas por la sequía y ver que en otros lugares habían acequias, que la gente las cuidaba, hacía convite, yo dije, ve, qué bacano lo que hace esa gente allá, y yo también lo puedo hacer aquí, pues como esto se puede, esto aquí también se puede hacer, así sea muy sencillo, pues así se hace comernos un chocolate con arepa, pero hagámosle a ver qué pasa, pues empecemos con algo sencillo a ver qué sucede. Qué nota. Yo quisiera también que los muchachos preguntaran cosas si tienen dudas, que aprovechemos que Julián está todavía. No sé si te des tiempo todavía otro ratico. Sí, no, tengo todavía hasta las 5 disponible. Pero además me gustaría mucho que quisieran preguntas porque apenas estamos arrancando el ejercicio. Para hoy tenían que traer un texto
leído, que es un texto que habla sobre territorio precisamente, y de cierta manera empieza a vincular esos elementos de pertenencia o ese arraigo con hacer las cosas en los lugares. Por ejemplo, estos convites. Entonces eso empieza a generarle a uno esa sensación de esto es mío, esto me pertenece, ¿cierto? Entonces en el texto, por ejemplo, mencionan que los primeros territorios eran donde se reunían simplemente a contar historias o a bailar los nómadas, ¿cierto? Que no tenían como un territorio físico, pero sí tenían ese ambiente donde realizaban acciones en el lugar o en el paisaje. Entonces, aprovechando esto, que yo creo que es una construcción de territorio muy fuerte, a mí me gustaría mucho que ellos también hicieran preguntas, ¿cierto? Y que se saquen dudas sobre lo que deberíamos estar haciendo para este ejercicio que viene. Yo Tengo tengo... una. Ah, bueno, dale. Qué pena. Muchas gracias, Julián, por compartir el trabajo. Yo quisiera entender, y nosotros que estamos muy al inicio, cuando no hay un arraigo del lugar, sí se logra llegar a ese punto de entenderlo a ese nivel, a ese detalle. ¿Cómo llega uno a conocer el lugar sin haber vivido ahí mucho tiempo? Como a ser tan sensible de esos lugares. Excelente pregunta. Ahorita pensaba en eso mismo, cómo será uno tener que abordar un lugar, por ejemplo, en el que uno no ha vivido, o que uno no ha habitado mucho, o que uno no conoce mucho. Y yo creo que el arraigo hay que construirlo. Pues yo le llamo empatía. O sea, definitivamente hay que empatizar con el lugar. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El semestre pasado, la universidad nos tocó trabajar en Carepa. Yo nunca había trabajado en tierra caliente, yo casi no conocía Urabá, y las primeras fotos que yo vi de Urabá y que yo vi del barrio, yo lo voy a decir así como muy sinceramente, y pido, me excuso, pero yo dije, uy, qué barrio tan feo. Yo dije, esto está muy feo. Así, se los voy a decir así muy sinceramente. La primera emoción e impresión que se le viene a uno de un lugar es esa, muchas veces. O sea, como uno dice, no, aquí no hay nada. Pero en la medida en que uno empiece a primero a reconocer, a identificar, a dibujar el lugar, a entenderlo en planos, a reconstruir su historia, uno se empieza a arraigar al lugar con el que está proyectando. Yo trabajé todo el semestre pasado, nunca había trabajado un proyecto fuera de Medellín, nos tocaba entregar prototipos. Y en algún momento yo dije, vamos a mandar las maquetas. No podemos ir a Urabá, pero vamos a mandar las maquetas. Y alguien las tiene que llevar. Yo me ofrecí, me fui para Urabá. Y la experiencia como que yo tuve, después de haber estudiado el lugar, haberlo dibujado en fotografías, haberlo dibujado en mapas, haber entrevistado a la gente, fue otra. O sea, la empatía con el lugar y el cariño por el lugar fue muy diferente. Porque si nos quedamos únicamente con la parte estética, nos vamos a quedar diciendo, no, qué lugar tan feo, no, qué barrio más feo. No, si no es en Llano Grande, yo no diseño. Y muchas veces nos vamos a encontrar lugares deteriorados, lugares que no tienen un atractivo visual así evidente o excepcional, y hay que encontrarlo. Entonces, hablar con la gente, dibujarlo en planta, dibujar las fotos, pues hay que construir esa empatía. Creo que esa es una gran misión que uno tiene como diseñador. Digamos que es también como una investigación desde lo sensible, pero toca encontrar esos valores. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los lugares a los que más me gusta ir a caminar hoy en día en Medellín es una cantera. O sea, es una cantera, es un lugar degradado. Es un lugar absolutamente degradado en el que cualquiera dice, no, qué eso tan feo, qué peladero. No, se perdió toda
la diversidad biológica. No, qué desastre ambiental. Pero empecé a caminarlo, a recorrerlo, empecé a encontrar unas plantas que no encontraba en otros lugares, a encontrar unas vistas de la ciudad, a ver unas rocas, y me encariñé un montón con ese lugar. O sea, me encariñé, pero impresionante, con una cantera. Está en el occidente de Medellín, y fue a raíz de un ejercicio que hice de estudiar el paisaje de la Picacha. Me tocó estudiarlo, no me emocionaba mucho, las canteras pues nunca me fascinaron particularmente, y terminé yendo a caminar 2 sábados madrugado a una cantera. Yo creo que el estudio de un lugar, ese estudio juicioso, es el que le crea a uno la empatía, pero la empatía no llega en una visita, ni uno ir a mirar un lote y tomarle unas fotos, hay que volver, creo yo. Yo creo también que tiene que ver con no quedarse con la mirada superficial que vos decías ahorita, ¿cierto? Como lograr hacer lecturas que van más allá de esos sitios donde uno va. Nosotros, incluso desde la arquitectura, uno encuentra cosas muy interesantes en esos lugares, ¿cierto? Vos ahorita mencionabas, por ejemplo, la casa de tus abuelos o de tu abuelo, y de cómo leías esas miradas hacia el occidente y las recuperabas después en tu casa. Yo creo que tiene que ver con eso, con no quedarse con la mirada superficial. Y ahí creo que es muy importante ese volver allá, ¿cierto? Por eso precisamente el ejercicio que les planteamos es desde los lugares de origen, como que sean esos sitios que ya han visitado tantas veces y que ya conocen pues como de memoria, no son lugares nuevos. Permiso, yo quisiera como hacer una pregunta. Yo personalmente soy de Fredonia. Tal vez particularmente acá en Fredonia las personas no tienen eso de que se avergüencen de ser de este pueblo, pues creo que es una minoría la que lo hace, y en mi caso, pues como herencia de mi papá y enseñanza de él que sí es del campo, antes me he sentido como orgulloso pues de ser de acá, pero he notado mucho como en las personas, especialmente las del campo, que tal vez debido a la cotidianidad que viven, porque a muchos pues les puede pasar lo que pasa con las personas pues que ordeñan las vacas de las que nos hablabas ahorita. Ellos todos los días se levantan a ver el mismo paisaje, a vivir las mismas experiencias, y pasa lo que dicen mucho: cuando uno tiene exceso de algo, deja de valorarlo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sensibilizar a esas personas que tienen esto cotidianamente para que lo vuelvan a valorar y que como que se apropien un poco más de ello? Qué buena pregunta. Bueno, hay una expresión, lo que vos te referís, Víctor, y es que cuando uno ve algo todos los días, la gente dice, es que se le volvió paisaje, y esa expresión me parece que es totalmente errada desde la mirada mía como paisajista, o que es lo que hemos tratado de controvertir, y es que volver paisaje a algo es justamente discutir sobre ese lugar, discutir sobre lo que se ve, sobre la historia, sobre el ordeño, sobre las montañas, sobre los lugares. La sensibilización uno no lo logra de la noche a la mañana, y todo el mundo no se va a sensibilizar igual. O sea, a mí me tocó hacer entrevistas sobre la conservación de las acequias el mismo día que tumbaron parches de rastrojo, que tumbaron parches de bosque nativo. Me tocaba entrevistar a la persona que estaba tumbando el bosque. Y eso era muy duro, pues era muy triste no estar preguntando eso ahí en ese momento, pero provocar la conversación sobre los lugares, inducir ese reconocimiento de los lugares, y sobre todo apoyarse de recursos que le provoquen al otro esa discusión. Los recursos, ¿cuáles son? Las fotos, las actividades, los planos. Pues yo creo que
uno puede tener un lugar y lo está viendo en ese momento, pero cuando uno lleva la foto del lugar, lo que hace es el efecto paisaje. O sea, es como que hace aparecer el lugar. O cuando uno participa también de la actividad que está haciendo el otro, uno es el que se sensibiliza, porque a veces el que se tiene que sensibilizar es uno mismo. Pero compartir el día a día del otro, tratar de compartir una actividad, de compartir un momento, de tomarse un tinto, de hacer preguntas, esa conversación que tenés, ese momento que compartís, eso ahí empieza pues, a generar también esos cambios. Y si tenés algo que compartir de lo que vos sabes también, yo creo que eso genera algo. Si compartís tus preguntas, sus preguntas sobre el café, sobre los cafetales, seguramente eso empieza a ser algo empieza a ser en el otro. Pues en el otro y en uno, pues se transforma uno y se transforma el otro. Pero uno no siempre obtiene esa sensibilización a la primera, ni en un taller, ni en una charla. Pues hay que empezar con algo sencillo, pues, pero empezar a hacer algo que provoque el paisaje en el otro y en uno. Muchas gracias. Listo, Víctor, a vos por la pregunta. ¿Alguno más, muchachos? No, parece que ya. Les quiero dejar una herramienta, la voy a abrir aquí un momento, que es como una manera también de analizar el lugar. Regalen un segundito, la voy a abrir aquí. No sé si aquí están viendo la presentación de un parque ya. Solo estamos viendo el PowerPoint. Creo que te toca como compartir, pues dejar de compartir y volver a compartir todas las... Listo. Que te cambie de ventana. Listo, ya. Ok. Bueno, por ejemplo, este es un ejercicio, es muy sencillo y lo recomiendo mucho, y es dibujar el lugar, redibujar el lugar, no solamente dibujar lo que uno está viendo, sino dibujar y calcar encima de la foto. A ver, un segundito mientras carga. Cuando yo, por ejemplo, voy a proyectar un lugar, yo imprimo la foto en un doble carta, por lo menos un doble carta, a color, en una vista con horizonte normal, a un 80, en un ángulo sencillo, y encima de esto lo que hago es calcar, y empiezo como a preguntarme por unos aspectos. El primero por el que me pregunto es el cielo, y calco el cielo visible, porque está todos los días y como lo tenemos ahí, generalmente lo obviamos o lo ignoramos. Dependiendo del lugar, luego hago el relieve. Si hay montañas, en el caso de los lugares montañosos, y si no, pues obvio ese asunto. Me concentro en la vegetación. Los árboles, las zonas verdes, las jardineras. Luego los cuerpos de agua visible. ¿Cierto? Hay cuerpos de agua visible. A veces me voy a encontrar con que no hay cuerpos de agua visible. Luego los pisos duros. Esos pisos duros son adoquines, son asfaltos, son piedras, son baldosas.
Luego las edificaciones, qué tanto en la composición visual ocupan las edificaciones. Luego las personas, dónde aparecen personas en el lugar, qué tanto se agrupan las personas, están dispersas o no se ven personas. En este caso, que es un taller de diseño de mobiliario público, pues analizo el mobiliario público, analizo los vehículos y analizo qué elementos perturban esa escena del paisaje. Este, por ejemplo, es un ejercicio que hicieron los estudiantes de Proyecto y Vida Pública, y lo que hace uno es escoger unas fotos, por ejemplo, del lugar donde uno va a implantar el edificio o el proyecto y dibujarlo. ¿Cierto? Dibujarlo con los bordes que tiene. Hacer un ejercicio que es como una especie de ecología del paisaje, y es decir, bueno, qué tanto es cielo, qué tanto es edificio, qué tanto es verde, qué tanto es duro. Pero este ejercicio me ha parecido de los mejores, pues. Después, generalmente lo que hago es dibujar el proyecto encima de esa foto. Y pues hoy en día tenemos muchos recursos digitales, pero recomiendo mucho el dibujo a mano. O sea, dibujarlo a mano, porque también le da uno como una comprensión del lugar muy diferente. Uno se tiene que tomar el trabajo de entender todo, pues le da mucho tiempo a uno de uno madurar la idea de un lugar. Entonces, pues una recomendación que les hago: dibujen el lugar, dibújenlo encima de fotos, escojan cuáles pueden ser esas fotos. Esas son como algunas recomendaciones que doy, como seleccionar esas escenas de paisaje, o esas escenas del lugar desde donde la gente lo ve todos los días, o desde donde no lo ve y se ve el lugar en el que van a proyectar, y acompañar eso de la cartografía pues satelital, pero no quedarse solo con la cartografía de las fotos, sino redibujarlas, dibujar encima de ambos. Yo tengo una pregunta, no sé si final, pues ojalá que no, ojalá pudieran los otros preguntar más cosas. Después de este ejercicio que hiciste allá en la vereda con las personas y todo, que hicieron, pues que continuaron la sequía con esta estructura de madera y todo, ¿vos sentís que algo cambió con respecto al lugar? Pues la gente cambió como su visión de su propia vereda o no, o todo siguió como igual. Qué buena pregunta. Hubo cosas que cambiaron y no para bien. Pues me tocó ver que después vecinos tumbaron cinturones de rastrojo, que cerraron la sequía, pero pasaron cosas que fueron muy interesantes, y es que, por ejemplo, la gente se dio cuenta de que se podía sembrar verduras, y otras fincas empezaron a sembrar y a hacer sus huertas. Con el tema de la siembra de nativos, empezaron a aparecer siembras de nativos en otras fincas vecinas que participaron pues de la valoración. Eso no se veía, pues no, lo hacíamos nosotros porque la finca de nosotros tenía también como esa vocación pues como de conservación y recreativa, pero vimos que fincas lecheras, que eran netamente lecheras, que lo que les interesaba eran las vacas y el pasto, empezaron a sembrar nativos, a sembrar linderos verdes, y eso pues nos pareció pues muy emocionante pues. Iniciativas muy sencillas de conservación, por ejemplo, detener el paso de cazadores, o sea, entraban cazadores, entraban mineros, y como que nos logramos organizar como vecinos también para decir: no, se restringe el paso, no más cazadores, no van a sacar más armadillos de aquí, no más perros cazadores, porque sucedió una cosa: como éramos los que conservábamos los pedacitos de bosque, entraban los cazadores a buscar los armadillos para venderlos. Empezamos a ver un aumento, por ejemplo, de fauna silvestre,
Empezaron a mandar fotos de armadillos, pero armadillos que liberaban, que se encontraban y los liberaban o que los reubicaban. La gente empieza a mandar fotos. Esta mañana, por ejemplo, me mandaban fotos desde dron, fotos de mi propia finca, de decir, mira tu Yarumo como se ve desde el dron. También como apreciar. A veces son cosas muy sencillas, o empiezan a caminar, empiezan a sembrar orquídeas en un camino en el monte. Pues como que la gente se empezó a relacionar más con el lugar y de una manera más consciente y a discutir más las decisiones o a discutir más el impacto que tienen las decisiones, no solo desde lo estético, sino desde lo ecológico también, por ejemplo. Y por ejemplo, fincas que habían cerrado la sequía a decir, ve, yo quiero otra vez el agua de la sequía, yo quiero otra vez que me den mi parte de agua. Eso empezó a suceder. Pero sí siento que hubo una manera de apreciar diferente como el territorio y una manera de intervenirlo. Y también empieza a haber una comparación y empiezan a decir, ve, esta casa tan fea. O ve, pues esta casa, ¿por qué es tan fea? O esta casa, ¿qué tiene que es lo que la hace bacana? Y hubo gente que dijo, esta casa es bonita. Es que tiene corredor, es que tiene el techo así, tiene jardín, tiene la huerta. Esa casa es bacana. O a decir, uy, no, este vive en la casa más fea de la vereda. No, es que es un peladero, no tiene frente, no tiene jardín, ese garaje tan feo. O sea, la gente empieza como a comentar ese tipo de cosas y hacer cosas bacanas también como con su paisaje, como inventarse sus tipos de huertas, estos los del lado que hicieron la huerta redonda, entonces como que eso empieza también a suscitar una cultura como del lugar, una cultura paisajística, y es como, ¿qué hago yo para que mi finca sea bonita? ¿O qué hago yo para unirme a esa iniciativa de conservación o a esa iniciativa de mejorar? Y lo otro es poner palabras en la boca de la gente. Entonces yo empecé a hablar de paisaje lechero, paisaje cultural lechero, hablemos de paisaje lechero, a ponerlo en las redes sociales mías y de mis primos de pronto, pues, y empecemos así. Pero lograr cambios en una región completa, eso se tarda mucho, pero uno sí puede lograr cambios en un vecindario, en un barrio, y eso genera mucha satisfacción, uno ver que el barrio está cambiando para bien, o que el otro se interese en algo que no se interesaba en otra época. Yo creo que sí, pues es muy bacano. Por ejemplo, esta semana y la pasada instalamos un aviso en la sequía para que la gente cuidara el reparto de agua. Era un cajón en madera ubicado en la sequía que repartía el agua para dos destinos. Lo grabamos pues en un tronco que mandaron de la finca, lo grabamos al láser aquí pues en Medellín, retornamos y nombramos el lugar. Nunca le habíamos puesto nombre a la sequía y por primera vez dijimos, ve, esto se llama Sequía La Muñoz. Pues es una cosa elemental que a veces se nos pasa, y es nombrar. Le pusimos nombre a las cosas. Ve, esta es la Sequía La Muñoz. Ay, qué nota, se llama Sequía La Muñoz. Y creamos pues como el hashtag para que con lo que publicáramos se pudiera, digamos, encontrar. Y pues eso tiene repercusión, pues es una escala ínfima, es una escala muy pequeña, pero eso empieza a tener repercusiones. Cuando alguien ve que una casa es bacana porque tiene un techo bacano, la gente se antoja de eso. Pero entonces uno ve que climáticamente funciona, que se ve bonita, que se ve armoniosa y la gente lo replica. Pero si uno replica un techo espantoso, o si uno lleva un techo espantoso a un lugar y a los otros les parece una nota, pues van a replicar un techo espantoso o van a replicar un material de fachada horroroso. Les voy a decir qué es lo que pasa en Entre Ríos, que era un parque, una cuca, con unas casas lindísimas que a mí me parecían muy bonitas, y se puso de moda enchapar, a crecer en altura, y enchaparlo en un baldosín 40-40 hediondo,
una cosa feísima, les digo, es una cosa feísima, espantosa. O sea, a mí me arden los ojos cuando veo eso. Y uno dice, pero se tiraron el parque, hombre, como era de bacano, como era de acogedor. Entonces hicieron unos edificios estilo Medellín, o yo no sé estilo Medellín según quién, pero parecen como un baño un baño muy feo, pues además. Y se tiraron en el parque. El encanto que tenía ese parque se lo tiraron. Pero entonces, claro, esos edificios no se pueden quedar de un piso. La gente necesita crecer o la gente quiere crecer su negocio. ¿Cómo hacer edificios bacanos, con acabados bacanos, pero que sean armoniosos con el lugar, que rescaten lo armonioso del lugar, que tengan acabados bacanos, que tengan techos que armonicen con lo que hay? Y pues a veces hay que hacer demoliciones y hacer obras nuevas. Infelizmente pues nos ha tocado ver, pero cómo hacer que eso armonice en los lugares y que eso no parezca una mala versión de Medellín, que es lo mismo que le pasó a muchos parques que me ha tocado ver en el norte, y es que aplican los mismos adoquines, la tactilidad, la franja táctil, y uno dice, ¿eso aquí por qué? O sea, ¿qué función cumple eso aquí? Son como los criterios de Medellín que se llevan a los pueblos y a sus parques y se ve horrible. En cambio uno ve Jardín y uno dice, ¿qué nota ese municipio? Con sus empedrados, económicamente activo, el comercio activo, el turismo activo, la agricultura funcionando y con una arquitectura bacana, una arquitectura bonita. Lo que pasa es que todos los pueblos no tienen el nivel de conservación de Jardín. Y hay pueblos donde hay que hacer también una identidad pues, local, acorde al clima, a la arquitectura que ya existe. Sí, nosotros en La Ceja sufrimos mucho eso. Empezaron a tumbar todas las casas viejas, como que tenían un valor estético y arquitectónico fuerte. Y es eso, yo creo que no hay como una identidad. Entonces empezaron a hacer un montón de parqueaderos, yo me quejé, pero al final no pasó nada. Porque qué importa que se quede un bobo arquitecto ahí del pueblo. Mientras que hay como un montón de intereses monetarios pues ahí vinculados. Yo creo que eso termina valiendo mucho más que un patrimonio de estos. Es muy triste, ¿no? Muy triste ese tipo de cosas. Es muy, muy teso porque uno lo ve desde la óptica de uno y le parece eso muy feo. Y uno dice, ¿cómo argumento que esto se puede hacer de otra manera? ¿O cómo pudiera yo sugerir otra manera de hacer esto que sea bacano y que la gente pueda crecer pues también su negocio? Es que quieren levantar otros 2 pisos ahí, pero ¿cómo va a hacer edificios que puedan seguir creciendo, que económicamente pues, les puedan representar la subsistencia, pero que sean armoniosos pues, estéticamente con los valores de esos paisajes y de esos lugares? Pues ahí hay un gran reto. Pues yo te apuesto que si yo en la finca hago una casa sin techos en voladizo, con un techo encajonado, porque a mí me parece más bonito así, mucha gente lo va a imitar. O sea, las intervenciones que un arquitecto hace, que una arquitecta hace, tienen un poder pedagógico impresionante, y es que la gente imita. Pues hay una imitación pues que es inmediata. Entonces uno tiene que también ser muy cuidadoso qué es lo que quiere y qué es lo que puede provocar, y cualquier oportunidad que uno tiene en una vereda, en un barrio, de mejorar una fachada, de hacer un balcón, de escoger unas ventanas, pues muchas tiene como una oportunidad de que las personas también imiten eso y vean algo bacano en eso. Hay otra pregunta por acá. Sí, Anita, gracias. No, Julián, simplemente una pregunta que creo que puede servir mucho a los estudiantes, y es otro medio de representación distinto al mapeo.
Te quería preguntar sobre la escritura. ¿Vos qué pensás como metodología de aproximación al paisaje, a la interpretación y a narrar lo que encontramos, sobre todo en la ruralidad, de la escritura como herramienta para esa producción? Excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Mira, cuando yo hice el álbum de paisajes, yo me sentí como reescribiendo mi historia personal. Y fue una cosa muy emocionante, pues muy emocionante, de que a veces pues me ponía a llorar y todo. O sea, hacía moco tendido, me impresionaba tanto como reconstruir pues mi historia personal, y al final salieron unos afiches y salió uno muy bonito que se llama Paisajes de la Muñoz, que recogía como la historia del lugar. Lo tengo incluso por aquí. Me regalan un segundo, lo desenfolvo. De acuerdo, pues lo voy a compartir, es muy breve. A ver ustedes si perciben alguna diferencia entre las imágenes que vieron y el texto, pero el texto es un resumen, es como el álbum de paisajes en un escrito. Se llama Paisajes de la Muñoz. En las colinas frías del norte de Antioquia, a orillas del río Grande, excavaron las vetas de oro los primeros colonos. Se asentaron las gentes que llegaron a pie para vivir en numerosas familias, aserraron los montes de robles, construyeron casas de tapia en las mesetas, donde hoy divisamos cordilleras azules. Tomaron el agua de los pozos, zanguearon pantanos y trazaron acequias. Caminaron con el agua por la montaña, construyeron arietes en los arroyos, exploraron las sierras lejanas, buscaron el agua pura que llega a las fincas. Sembraron huertas abundantes de comida, abrieron carreteras polvorientas, trajeron la energía de las plantas hidroeléctricas, dividieron la tierra con chambas y alambrados. Criaron ganado lechero, negro y colorado. Lo alimentaron con pastos bañados en rocío de madrugada. Cargaron al hombro, en bueyes y carrotanques, leche y quesitos para la ciudad. Cambiaron el color de las montañas. Vieron al otro lado del río cosechar tomateras, ochuelas y paperas. Las primeras gentes fuertes como robles encontraron los amagamientos escondidos que hoy descubren los niños en vacaciones. Oyeron pavas y barranqueros, vieron arreboles en las tardes de verano, noches oscuras, luna y estrellas. El paisaje que hoy vemos es el paisaje vivido por la gente de la Muñoz. Santa Rosa de Osos, 2018. Ese fue como el texto que resumía el paisaje. O sea, para mí la escritura es esencial. Hay que describir. A veces hay que decir lo que hay, tal cual como es. Traten de decirlo como es. En un párrafo, en 2 párrafos, pero digan qué es lo que hay ahí, lo que ven. A lo mejor en 1 año, en 2 años encuentren otra cosa o vean otra cosa. Buenísimo, Julián, ese remate de la presentación con ese texto. Reiteramos pues entonces como el agradecimiento, muy interesante, muy chévere la disposición para la conversación pues de la segunda parte también, que sé que les va a servir mucho a los estudiantes para el ejercicio que van a realizar. Y bueno, pues a los estudiantes creo que los volvemos a ver a las 4:15. David, ¿te parece? Sí, sí, démonos 20 minuticos para ir al baño. Julián, muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy como muy emocionado con esto. Me pareció maravilloso todo lo que nos mostraste hoy y estoy de acuerdo con Anita. Ese último escrito fue excelente. Muchísimas gracias, de verdad. No, a ustedes les agradezco mucho y pues me parece muy bacano que hagamos el colegaje en la ciudad, que conversemos, diferentes profes, con diferentes miradas de diferentes universidades. Yo creo que entre todos hacemos
pues unos territorios mucho mejores, una mejor arquitectura. Y a ustedes, de verdad, muchas gracias por invitarme, a los estudiantes que nos están haciendo un taller espectacular. Yo vi las entregas en Instagram y me parece un nivel, pues, y un juicio y un rigor, pues, admirable. O sea, están en un taller fantástico, o sea, están en un taller de lujo. Disfrútenlo, aprendan mucho y gócense esos lugares y encuentren la magia que de pronto nadie encontraba ahí, escarben bastante y bueno, éxitos a todos y de verdad que a ustedes muchas gracias por invitarme aquí a hablar de algo que me gusta mucho. Nos vemos Gracias. entonces. Ok.